grabar, luego les subo también los videos que estamos desarrollando para ver, ¿ok? Entonces estábamos en los ejercicios, en el ejercicio básicamente de la empresa de software, ¿sí? Aquí teníamos ya la codificación básicamente de SQL de 3 tablas, ¿sí? Y ya teníamos la relación de en 2, que básicamente para relacionar son 3 líneas que hay que tener en cuenta para desarrollar básicamente la relación, en la cual tenemos nosotros el contract, el foreign key y el reference, ¿sí? Eso hay que tener mucho en cuenta. Y por último, pues delete on action y update on action, ¿ok? Que son los dos líneas finales que tenemos que conocer para poder concluir con el ejercicio, ¿sí? Entonces yo voy igualmente a digitar, ¿sí? Por tiempo, ¿ok? Por tiempo, ¿sí me escuchas? ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, Ya, sí, verá, lo que yo voy a hacer es por tiempo, voy a copiarme el código para yo generar todas las tablas y las relaciones. Obviamente voy a copiar y ir explicando qué está en cada línea, ¿sí? Y final yo les puedo pasar el archivo SQL, no el archivo de, digamos, PDF, porque el PDF no me permite copiar, pero un archivo SQL sí me permite, ¿ok? Entonces, por tiempo y para, pues, la noche de hoy tratar de terminar más pronto, ese es el objetivo, voy yo a abrir uno que ya tengo, básicamente un screen que ya tengo concluido del ejercicio. Muy bien, voy a copiar la parte en la cual estamos hasta capacitaciones nos quedamos. Lo que vamos a hacer es crear la tabla proyectos que viene a continuación. Lo que yo voy a hacer es copiar proyectos y pegar. Que básicamente lo que necesitamos de la tabla es lo siguiente. Ahora voy a explicar. Vamos a crear la tabla proyectos. Dentro de la tabla proyectos tenemos los siguientes campos. El código del proyecto, aquí el código de la capacitación, ya que este va a ser el enlace para hacer la relación con capacitaciones. Entonces coloco yo aquí código de la capacitación, el tipo de dato entero, el código del proyecto también, y tomando en cuenta que este sea autoincremento, ¿sí? ¿Qué más necesito del proyecto? Dentro del proyecto teníamos el campo fecha de inicio, fecha final, fecha prevista y horas, ¿sí? Como estos campos son de fecha, básicamente tendría que ser data, ¿sí? El tipo de dato, data. Horas, numeric, ¿sí? En este caso que sea un valor numérico y que sea primary key, que es la clave primaria para esta tabla que es proyectos, ¿sí? Porque la empresa de software, básicamente, este es el nombre de la base de datos. Y aquí especifico que básicamente va a permanecer dentro de esta base de datos que se denomina empresa de software, ¿sí? A continuación, esto voy a hacer la relación, a crearme la relación con la tabla capacitación. Para eso, pues voy a colocar la palabrita denominada constraint, código del proyecto, que básicamente es por el medio de se realizan las relaciones, que básicamente son los códigos de cada una de las tablas. Luego voy a definir la clave secundaria, que la clave secundaria básicamente es foreign key y va a ser el código de la capacitación de la tabla, en este caso, capacitaciones, ¿sí?
Luego vamos a colocar referencia, empresa de software, punto, de qué tabla pertenece, en este caso capacitaciones, y el medio de relación que es el código de la capacitación. Luego on delete not action y on update no action, ¿sí? Al final en engine y NBD, ¿sí? Que básicamente sería lo que yo tendría que colocar dentro de proyectos, ¿sí? Voy a ejecutar. Ejecutado, no tengo ningún error, es decir, me creó la tabla y con esto al momento de crear también se relacionó con la tabla capacitaciones, ¿sí? Es decir, con esta de acá, ¿ok? Hasta ahí, preguntas por favor. ¿Preguntas? Una pregunta, Inge, o sea, que Claro, en parte de referencia, o sea, que empresa software, capacitación, lo que está entre paréntesis, código de capacitación, o sea, que esa parte, ¿qué función cumple dentro del ya. programa? Dentro de referencia básicamente es la palabra clave para hacer la relación. La palabrita referencias primero es la palabrita clasificada o denominada dentro de SQL, que es el lenguaje. ¿Qué era SQL? Es un lenguaje estructurado. La palabrita referencia es la palabra reservada que nos permite hacer la relación. Empresa de software, primero defino a qué base pertenece. Luego, punto capacitaciones es el nombre de la tabla con cuál voy a relacionar. Esta capacitaciones es el nombre de la tabla que creé anteriormente, que es la que está en la parte superior, es decir, esta, la que se creó, la tercera que creamos en la clase del día martes, quedamos aquí, creamos ya la tabla capacitaciones. Entonces, esta es la que denominamos básicamente con cuál tabla se va a relacionar. Y el código, que es el código que pertenece a esa tabla. En este caso, para poder relacionar aquí por medio del código de la capacitación, es el medio por donde yo hago de relacionar. Entonces queda de esta manera. La estructura quedaría de esta manera. Nombre de la base de datos, nombre de la tabla con cual voy a relacionar y el código de la tabla que es la clave primaria de la tabla que voy a relacionar, ¿sí? Entonces, la estructura es así. Referencia, nombre de la base de datos, nombre de la tabla y el campo que me permite hacer la relación. En este caso, como estamos aquí en quedaría como ejemplo, el nombre de la base de datos es empresa de software, el nombre de la tabla con cual voy a relacionar es capacitaciones y el campo que me permite la relación es código de la capacitación. Si este código de la capacitación no defino dentro de esto, no podría hacer la relación, ¿sí? Entonces aquí yo tengo, miren, en esta tabla tengo aquí clave primaria, que es aquí me indica la clave primaria, que es lo mismo que está acá, que es código del proyecto, y clave secundaria, que es esto. Pero en estructura primero defino todos los campos. A continuación de definir todos los campos, ¿qué hago? Defino la clave primaria de esta tabla, luego defino un contract, que quiere decir contract, que es el medio por donde voy a relacionar el código de la capacitación y luego defino la clave secundaria, ¿sí? Y por último, el reference, ¿sí? Que básicamente es la relación que yo hago, ¿sí? Referencia es la relación. Siempre debe haber esta estructura. Nombre de la base de datos, nombre de la tabla y campo con cuál relaciono, ¿ok?
No sé si ahí Darwin estuvo un poco más entendido de qué se trata, el referencia, por qué la empresa, por qué en este caso el nombre, por qué este y por qué este de acá. ¿Sí? Darwin. Sí, sí, entendí que muchísimas gracias. Ya, cualquier pregunta es importante que lo digan, sí, es importante. ¿Ok? Siempre para poder hacer la relación por medio de el lenguaje es a través de esta estructura, ¿sí? Continuamos. Asimismo, por tiempo voy a seguir con la siguiente tabla, que es la tabla que me va a permitir relacionar entre proyectos y empresas. Entonces, aquí en proyectos y empresas, primero tengo que tener en cuenta que si ya tengo esa tabla creada, aquí ya tengo la tabla creada que es empresa de software y su código, ¿sí? Que es código interno. ¿Qué más necesito para crear la relación? Esta relación es de muchos a muchos, como vimos en el diagrama, entre empresa y entre empresa y proyectos, ¿sí? Esa es la que vamos a crear. Para poder nosotros crear, voy a copiar por tiempo y para no demorarnos mucho, voy a crear a copiar y ya les voy a explicar de qué es lo que está aquí. La siguiente, que es básicamente una nueva tabla que me permita tener las claves primarias de cada una de esas tablas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una relación básicamente de muchos a muchos y en la teoría que nos dice de relación, nos dice que cuando hay de muchos a muchos, hay que crear otra nueva tabla que contengan las claves primarias de las tablas que se va a relacionar. Como voy a relacionar empresa de software, empresa y empresas, la tabla empresas y la tabla proyectos, ¿sí? En este caso, yo le voy a denominar lo siguiente, ¿sí? Voy a crearme igualmente el nombre de una tabla. Primero, empresa de software, que es el nombre de la base de datos a cual va a crear. Y aquí dice empresa de software. Aquí puedo colocar yo el nombre de la tabla que yo desee, entre ellas, como para yo identificar, voy a poner las iniciales de una tabla y las iniciales de la otra tabla, ¿sí? La otra tabla se llamaba proyectos. Entonces, yo le voy a llamar empresa proyectos, ¿sí? Ya, igualmente, como para yo guiarme, si usted desea, puede poner usted todo el nombre o yo para guiarme, yo solamente le voy a poner a esta tabla, le voy a poner empresa, empre-project, ¿sí? Que es iniciales que tienen las dos tablas, ¿sí? Aquí, a continuación, voy a definir cada uno de ellos, el código del proyecto y el código básicamente de la empresa, que es código de proyecto y código interno. Este código interno es de la tabla empresas y código del proyecto es de la tabla proyectos. Tipo entero, ¿sí? Tipo entero y también pues aquí lo puedo definir que sea autoincremento, que no tenga que yo colocar, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es añadir también que sea auto incremento, ¿sí? Igualmente este de acá. ¿Ya? A todos los códigos, ¿sí? Como esta no debe tener ninguna clave primaria, esta tabla, porque es una tabla que tiene que solamente me sirve para hacer relación de muchos a muchos, entonces lo que hago es solo definir los códigos de cada una. A continuación, voy a hacer la relación de ella, ¿sí? Para esto, lo que yo voy a hacer es el código interno, en este caso el código del proyecto,
voy a colocar consta, que voy a hacer la primera relación entre esta tabla, voy a hacer la relación con el código del proyecto y luego la otra relación que es el código con el código interno, ¿sí? Código interno, ¿sí? El orden específicamente lo puedo yo definir interno. Lo que tener en cuenta, sí, es que por cada uno de ellos tengo que hacer una relación, ¿sí? Por eso yo tengo aquí, mire, dos relaciones en esta misma tabla. Uno con el código interno y otro con el código del proyecto, que son los que me van a relacionar con la una tabla y con la otra tabla, ¿sí? Entonces voy igualmente a poner constraint, como que es el nombre. Constraint es un nombre de relación, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos gráficamente teníamos que poner un nombre a la relación. Este constraint es como colocar el nombre a esa relación. ¿Qué nombre le voy a definir aquí? Código interno, al nombre de la relación. Luego defino la clave secundaria. En este caso la clave secundaria es código interno, ¿sí? ¿Por qué aquí código interno 1 está básicamente con un número? Porque yo al generar le puede salir un error de que se dupliquen estos. Entonces por eso, como es un nombre nada más, solamente es un nombre de identificación, este constraint, entonces yo coloco código interno 1, código interno 2 o lo añado yo como yo deseo, ¿ok? Como para yo tener estructura, yo le puse código interno al nombre de la relación con la tabla empresa, ¿sí? Luego defino, como les decía, defino la clave secundaria, que es código interno, y lo hago la relación, poniendo referencia el nombre de la base de datos, que es empresa de software. Luego, el nombre de la tabla con cual voy a relacionar es empresas. Con esta le relaciono que es empresas. ¿Y por medio de qué? Por medio del código interno. Y para finalizar la primera relación tengo que colocar on delete on action. Delete quiere decir que no elimine y due date quiere decir que se actualice esta acción, que se actualice cada momento que yo genere una acción, ¿sí? Esta es la estructura que hemos visto acá también. Mire, constant, foreign key, reference, ¿sí? Aquí igualmente. Pero como yo tengo que hacer dos, ¿qué es lo que hago? No le cierro, sino continúo con un coma, ¿sí? Coma, y ahora lo mismo, pero ¿con qué? Con el código del proyecto. Entonces, igualmente, constraint, código del proyecto 1. ¿Con qué objetivo 1? Para que no me repita aquí y no tenga un error, ¿sí? Que no haya que no me duplique el, el código interno o el código del proyecto, perdón, y me salga un error. Con ese objetivo yo pongo en contract 1, ¿sí? Que no me salga un error de duplicación de código, ¿ok? Luego pongo foreign key, que es clave secundaria. En este caso, como ya hice código interno, estoy con código de proyecto. Y por último, hago la relación, colocando referencia, empresa de software, punto, con qué tabla voy a relacionar, con la tabla proyectos, y por medio de qué, del código del proyecto, ¿sí? Luego, on delete of action, your date, y por último, sí, para finalizar la estructura, engine, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Al finalizar, ejecuto. ¿Sí? Déjeme ver, el código del proyecto es un valor allá. Esto nos dice que no es permitido colocar dentro de estos códigos autoincremento. Entonces, lo que yo voy a hacer es borrar. Ya, voy a ejecutar otra vez. Aquí tomar en cuenta, ir viendo cuando nosotros tengamos errores, pues aquí nos va a salir tal vez el tipo de error que usted tenga. Aquí me dice no tiene que definir esto.
decía por comodidad básicamente de los códigos, pero para esta tabla sí no necesito. ¿Sí? Entonces, mire, se ejecutó y básicamente corregir, ¿sí? Esa partecita de no poner autoincremento justo para la tabla de relación de muchos a muchos no nos permite hacer ese tipo de autoincremento, ¿sí? Entonces, esto, chicos, preguntas. ¿Preguntas? Aquí, chicos, no se olvidarán, yo puedo relacionar con los, cualquier tipo. Puede haber dos relaciones en la misma tabla, tres relaciones en la misma tabla, las relaciones que yo necesite, ¿sí? Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos, tal vez? ¿No? Bueno, entonces continúo. Me voy con la otra tabla, que es la tabla trabajadores, ¿sí? En este caso, igualmente por tiempo, yo lo tenía en la parte ya aquí. Copiamos. Voy a copiar por tiempo y digitar. En este caso, la tabla trabajadores tiene los siguientes campos. La misma estructura que hemos venido haciendo, create a table, if not exceed, empresa de software, punto, trabajadores. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Creando la tabla para la base de datos empresa y la tabla se denomina trabajadores. Y vamos a colocar cada una de ellas, en este caso, los campos que pertenecen a esta tabla. Código del trabajador, que es tipo entero, y esto sí, autoincremento. Hay un DNI, que es tipo entero, el nombre y el apellido, que son varchar y de 30 cada uno, ¿sí? Y defino la clave primaria. En este caso, la clave primaria es código del trabajador. Aquí no necesito yo en esta, no necesito yo una relación. ¿Por qué? Porque esta relación entre trabajadores y capacitaciones es una relación de muchos a muchos y entonces tendría que hacer algo similar a la que hicimos acá, crearnos otra tabla, poner los códigos de cada uno y hacer su relación, ¿sí? Entonces solo aquí terminaría de esta manera, le voy a ejecutar y me ejecuta que trabajadores está creado. Voy a actualizar mi base de datos, tengo mis tablas y tendría ya, mire, capacitaciones, empresa software, que esta es la que es de muchos a muchos y está una relación, empresas, profesionales, proyectos, trabajadores. Lo que me falta es una relación. Para esa relación voy a crear otra tabla con el nombre que contienen entre trabajadores y capacitaciones que teníamos en la parte superior. Entre estas dos, entre esta y entre esta, tenemos la última relación. Para ello, pues igualmente por tiempo, ¿sí? Tengo 8 minutos para terminar. Voy a copiar y a pegar y igualmente les explico. Aquí tengo el create table o tabla, que es el código de, perdón, la tabla, el nombre de la base de datos y aquí en este el nombre de la tabla. Como es una tabla de relación, lo voy a poner con el nombre de las dos tablas que voy a relacionar y así lo voy a llamar. Trabajadores guión capacitaciones, que es el nombre de la tabla, ¿sí? Para que me permita entre las dos. Y solo lo que voy a definir es los códigos de cada una. El código del trabajador y el código de la capacitación y
tipo entero, tipo entero. Esto tener mucho en cuenta. Si en la tabla es tipo entero, aquí también son tipo entero. En esta tablita no hay claves primarias, solo hay claves secundarias. En este caso hay dos, la clave secundaria del código y la clave secundaria de la capacitación, que es la que me permite hacer la relación. Igualmente, consta el código del trabajador 1 para que no me duplique con la clave secundaria, que es código del trabajador. Y luego, referencia de la relación, nombre de la base de datos, nombre de la tabla con cual voy a relacionar y el campo por donde relaciono, que en este caso es código del trabajador con la tabla trabajadores de la base de datos empresa. A continuación, delete action, your date action. Y por último, constraint. En este caso, voy a la última relación, constraint, capacitación. Ahora voy con capacitación, capacitación 1. ¿Por qué constraint? Constraint es una definición de el nombre de la relación, ¿sí? Es como poner una etiqueta a la relación y que le voy a colocar código de la capacitación 1. La clave secundaria, código de la capacitación y la relación, el nombre de la base de datos, la tabla capacitaciones y el código que me permite hacer la relación. Y por último, delete on action y update of action. Y por último ya para definir ya la tabla con sus relaciones, engineer INODB, ¿sí? Voy a ejecutar y me ejecuté, ¿sí? Está ejecutado y hemos concluido. Para eso, pues voy a guardar y voy a hacer ya, por último, ya, si yo deseo, pues esto lo puedo introducir ya al dar doble clic aquí en la parte inferior. Clic, selecciono por ejemplo, la tabla capacitaciones y puedo ya insertar información, ¿sí? Puedo insertar ya información a cada una de esas tablas para posterior sacar la información a través de consultas, que eso básicamente sería a partir del segundo parcial, que es decir, después del examen parcial, ahí empezaríamos a hacer introducción de información y consultas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Sacar el diagrama, ¿sí? Para sacar el diagrama lo que tengo que hacer es irme a Database, Reserver Engineer, tener mucho en cuenta, ¿no? Estos pasos. Y luego simplemente ir dando Next a cada uno de estos. ¿Qué es la primera instancia? La primera instancia es los parámetros de conexión con la base de datos. Es decir, aquí defino el medio de conexión y a través de qué. A través del host, del nombre básicamente root, que es el superadministrador y el puerto que está trabajando. Esto no tengo que topar y pongo next. A continuación, siempre me va a pedir para poder yo hacer una acción la clave de mi cuenta. En este caso, la clave que ustedes pusieron al inicio de la instalación. Una vez que ya esté, pongo next, selecciono la base de datos que yo desee. En este caso es empresa de software. ¿Sí? Next. Y aquí me van a decir cuántas van a importar, cuántas tablas se va a importar. Se van a importar 7. Pongo ejecutar. Espero un momento. ¿Sí? Next. Finish. ¿Sí? Aquí ya tengo yo el diagrama. En la parte inferior lo que hago es bajarme. Y miren chicos, aquí tendría las tablas. Voy a moverlas para tener en cuenta. Tenía algo así, teníamos en el diagrama proyectos con empresas y obviamente entre estos dos hay una relación. Tengo yo profesiones, capacitaciones, ¿sí? Y así vendría el orden como para identificar mejor. Y así teníamos nosotros
el diagrama. Profesiones, capacitaciones, trabajadores, ¿sí? Con capacitación. ¿Ya? Tendríamos de esa manera, queda así, un poco por acá para identificar, ahí está mejor. Ya, teníamos nosotros la relación entre proyectos y empresas, que básicamente es esta la relación. Luego teníamos entre capacitaciones y profesiones. Y por último tenemos entre estas dos, entre trabajadores y capacitaciones, tenemos esta, ¿sí? Entonces, está lo mismo que tiene ya en diagrama. Lo que tenemos que por último realizar es un guardar, ¿sí? Tendríamos que guardar. Igualmente el diagrama hay que guardar. Ponemos diagrama. Empresa de software. ¿Ya? Y guardaría, chicos, ¿sí? Nos queda un minuto, ¿sí? Por concluir, yo me gustaría que para ya definir cómo va a ser la prueba y si tienen una pregunta, solo vamos a demorar unos 5 minutos más. Quiero por favor que nuevamente se conecten para concluir del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Voy